¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Alegorías Live en su segunda temporada y estamos bien contentos de que nos acompañen este lunes 13 de diciembre, en que ni así tenemos frío, pero vamos a
Vamos a intentar de sentir el espíritu navideño. Les agradezco mucho que estén en la sintonía. Vamos a tener a dos personajes cajemenses brillantes, un escritor que es Aureliano El Nano García, y también viene Alejandro Javier Robles, viene con del mundo del deporte, y vamos a hablar de todo ese tema, deporte y literatura. Qué mejor que eso. Estamos transmitiendo en la Barda Yard, estamos en la colonia Quinta Díaz, aquí en Ciudad Obregón, para todos ustedes, con mucho gusto. Soy Jesús Huerta y los invito a que los programas que no hayan visto los encuentran en Obregón OBR en vivo en Facebook, o en mi cuenta de Facebook Jesús Huerta Suárez, o en mi página de YouTube Jesús Huerta. Ahí están todos los programas para que los veas y pues escuches a nuestros invitados. Esta noche está Aureliano El Nano. Hola, Nano. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Él es licenciado, tiene 3 novelas y vienen 3 novelas publicadas y 4 que están en proceso. Además es licenciado y ha estado en Derecho y pues todo un personaje en Ciudad Obregón. Vamos a hablar. Primero, bienvenido a Obregón, de Tijuana. ¿Cómo te sientes aquí en tus terrenos? Primero, encantado de estar contigo. Somos amigos de bastante tiempo, y además yo soy admirador tuyo porque honestamente admiro tu versatilidad. Tú eres un buen escritor, eres periodista, leo tus artículos casi a diario, y eres músico y eres una excelente persona, activista por la sustentabilidad, por la ecología, y bueno, eso te honra mucho y me honra a mí también. Muchas gracias por tus palabras. A todo le tiro y a nada le pego, pero ahí como me entretengo, porque se me haría bien difícil la vida en un solo carril. Y fíjate, Nano, cómo me llama a mí la atención que sucede mucho con los matrimonios y con que por ejemplo, cuando te casas con alguien y tienes una personalidad, ¿no? Pero con el tiempo dejas de ser y vas cambiando y cambiando y cambiando. O todos los días somos alguien nuevo, o pretendemos, y eso hace que a veces ya ni tus mismos amigos te conozcan a veces. O sea, son cosas que suceden. Por ejemplo, platícanos cómo fue que fuiste a escribir novelas. ¿Eras un nacido lector o estudiaste? Porque yo he leído 2 de tus libros y la verdad me encantaron. La Coronela en especial, se me hizo un libro muy rulfiano. Mi ídolo, Juan Rulfo. ¿En serio? Sí, claro. Platícanos cómo fuiste a parar en este mundo de la escritura y de la novela. Yo creo que tú me entiendes más que nadie, porque tú también eres un buen escritor. Yo creo que es un proceso al principio imperceptible. Tuve la fortuna de estudiar en el Instituto La Salle de Ciudad Obregón, mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, y les debo a ellos mi educación, pero sobre todo mi amor por la lectura, por las letras. Recuerdo que nos decían, plasmen en un par de páginas sus impresiones de las vacaciones de verano. Sí. Y yo, en vez de llevar un par de páginas, llevaba como 10. Además, mi madre era maestra y siempre me motivó para que yo escribiera. Y poco a poco fui cayendo en la cuestión de la redacción. Como abogado, pues tengo una larga trayectoria, incluso como funcionario judicial. Y ahí, de alguna manera, también cada demanda es una historia. Sí. Entonces, se me fue dando el redactar. Y de pronto, cuando me tocó ser juez en Álamos, cuando tenía escasos 24 años, me decidí por hacer unos cuentos sobre el pueblito que yo quiero tanto. Y ahí comenzó de alguna manera mi carrera de escritor. Y tengo muy claro que una persona que siente amor por la literatura y comienza a escribir, creo que en el momento en que se debe considerar escritor es cuando se comienza a fijar
no tanto en el fondo de los temas, sino en la forma, cómo se escribe, desde qué perspectiva escribe el narrador. Y cuando ya comienzas a cuidar la forma es que estás escritor. entrando a Sí, ese mundo. tú lo sabes muy bien también. Y por ejemplo, la Coronela, a grandes rasgos, ¿cómo nos las puedes hacer una sinopsis cómo podrías, o cuál de estos libros que tienes, si quieres mencionarlos, por favor, cuál es el que te ha costado más sangre, sudor y lágrimas? ¿Y qué te hace sentir, por ejemplo, ya después los lees después? Y si los lees, encuentras que pudiste haber puesto otra cosa. Los leo, los releo. Hablando de la Coronela, que efectivamente tiene mucha influencia de mi escritor favorito, Juan Rulfo, hay temas que me apasionan. Me gusta mucho, por ejemplo, el tema de la Guerra Civil Española, y en un tiempo también leí bastante sobre la Guerra Cristera, que se dio en los años de 1927 al 29, cuando nuestro paisano, el expresidente Plutarco Elías Calles, entra en conflicto con el Vaticano y con las fuerzas de la derecha política mexicana, y se sienten muy agredidos por la política de Calles, que estaba reivindicando ciertas cosas que eran logros del presidente Juárez. Se enfrentó con un clero muy aguerrido, muy batallador, y entonces despertó fuerzas que ya después no se pudieron controlar, y se gestó una guerra civil, y al grito de Viva Cristo Rey, Sí. y tanto las fuerzas gobiernistas como los cristeros cometieron muchas tropelías. La Coronela está inspirada en mi abuela, que se casó con un hombre que era mi abuelo, Pedro Aguilar, que había estado en el seminario de Guadalajara y a punto de ordenarse sacerdote, vio truncada su carrera eclesiástica por la llegada de las fuerzas revolucionarias, que toman el seminario de Guadalajara y les dicen: órale, curitas, los que no se vengan a los cocolazos, arranquen para donde quieran. Y a las 3, 4 de la madrugada cogen lo poquito que pueden y salen como ratas despavoridos y retornan a sus pueblos. Y así se fue mi abuelo. Entonces, como no era hombre de campo, sino de intelecto, sabía latín, sabía, como autodidacta aprendió inglés, sabía escolástica, filosofía, herbolaria, en fin, era un hombre cultivado en el seminario, que era donde estudiaba la gente pobre, que no podía ir a las universidades. Y cuando pasa el tiempo y no recuperan el seminario, entonces se mete al sistema educativo federal y ahí conoce a mi abuela, pero se casan y fue un matrimonio de alguna manera desafortunado, porque la vocación de él era el sacerdocio y casi no soportaba la vida matrimonial, tenía poca tolerancia, y entonces realmente la que tenía los pantalones ahí era doña María, mi abuela, que inspira el personaje de la Coronela, ¿no? Una mujer que participa activamente en las llamadas Brigadas Santa Juana de Arco, y lo mismo hacían espionaje, que escondían parque, municiones, armas, y ayudaban a la causa cristera, ¿no? Al grito de Viva Cristo Rey, hicieron muchas tropelías, pero también en las fuerzas gobernistas. Y esa es esta novela, La Coronela. Y tu otros libros, ¿cómo podrías hablarnos un poco de ellos? ¿De qué trata? ¿Qué te inspiró? La segunda novela, no necesariamente lo que se escribe, en el orden que se escribe, es publicado. Ajá. Mi segunda novela, que yo titulé Lady Canchana, cuando estuve en el hospital de cancerología de la Universidad de California en Los Ángeles y me operaron de un cáncer de vejiga. A propósito, tengo 2 similitudes con Joan Manuel Serrat, mi admirado Joan Manuel Serrat,
que ya se despide el año que entra. De la- A él le dicen Nano igual que a mí, y a él le dio cáncer de vejiga No, también. no sabía. Entonces, ahí una enfermera fue mi ángel de la guarda, aunque no creo en angelitos. Pero se portó muy bien y le prometí que le iba a escribir algo. Pero cuando le dije, ¿es usted china o japonesa? Porque tenía los ojos jaladitos. No, me dijo, soy de Tailandia, y me platicó de su país, de sus costumbres y todo. Entonces, la temática de esta segunda novela, que me gusta mucho, obedece también a un reto de un amigo mío que me dijo que si yo era capaz de contar bromas o chistes o charras, como decimos acá, así como lo hacía coloquialmente, también describirlas. Y entonces la coronela, el amor de esa mujer se lo disputan un político y un mimo como Cantinflas. Es otro también de mis Ídolos. ídolos, podemos decir. ¿Y mis Vicente artistas Fernández? favoritos. No. Bueno, un gran cantante, mis respetos, acaba de fallecer. Yo creo que en la música vernácula tiene un lugar indiscutible, lo va a tener por toda la historia, ¿no?, de la música mexicana. Pero el mimo le gana al político, porque el político era de malos hígados. Entonces, en toda esa pugna se dan esos altibajos y esas contradicciones que hacen avanzar el tema, y finalmente es el cómico quien se queda con la lady. Con el Erika Chana. Entonces la conociste mientras estabas convaleciendo en este hospital en Los Ángeles. Sí, ella me ayudó muchísimo, me dio mucho cariño y me estimuló mucho y me ayudaba mucho en los momentos de crisis. ¿Y alcanzó a ella a leer el libro? Se lo hice llegar, pero como no habla español, pues realmente fue nomás como simbólico. Cumplí, ¿no? Muy bien. Y tú, por ejemplo, ¿cómo podrías motivar o invitar a la gente, o de qué se pierde la gente que no lee? ¿Cómo puedes? Porque no te has dado cuenta, Nano, que o amas los libros o no los quieres. Como que no hay términos medios. Sí, ¿no? Sí, no hay medias tintas. Eres indiferente. A mí me da mucha tristeza que los jóvenes no lean. Yo creo que leer es una gran cosa porque te permite visitar otros mundos, viajar sin moverte de tu lugar y a un costo muy bajo realmente. Entonces, debo a los lazoístas mi amor por la lectura, y la verdad que eso se vuelve parte de uno mismo. Yo no puedo vivir sin leer, y además como abogado, pues necesariamente para ser buen abogado hay que estar continuamente estudiando. Muy bien, y sé que has viajado por muchos lugares del mundo. ¿Cómo es que ven a México de fuera? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo ven? Y también me gustaría saber tu apreciación de la situación política actual, tú como ciudadano, como escritor, como abogado. Participamos, creo que es un sentimiento común tuyo y mío, de un cierto pesimismo existencial. Aparentemente las cosas no van por buen camino a nivel mundial, no a nivel nacional. Pienso que el escribir satisface una necesidad personal de expresarse, y eventualmente uno de alguna manera cree y está convencido de que a través de ideas puedes transformar tu realidad, tu mundo. De alguna manera lo logramos, pero en forma muy paulatina. La literatura pues es un virus también que se instala en uno y que se va adueñando de uno y se vuelve una pasión. Y al escribir pues uno expresa sentimientos, plasma sueños. A mí me gusta que es muy permisiva, que uno puede contar sus mentiras, y yo creo que no hay mentirosos más grandes que Kafka, por ejemplo, que se vuelve un insecto que comienza a crecer y
en Metamorfosis, ¿no? O un Qué mentiroso. libro tan más extraño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo leí hace poco y me pareció muy extraño. Pues rompe los paradigmas de la literatura de aquella época, pero también García Márquez era un gran mentiroso, porque recuerda que en 100 años de soledad, para matar un personaje, dice que era tan delgada ella, que al salir a tender la ropa, se la lleva el viento y se pierde en el espacio sideral. Entonces, es esa permisividad que te da la literatura de poder contar nuestras mentiras sin que te crezca la nariz como Pinocho, pues me parece muy, muy interesante. No, pero ¿no te ha pasado que en base a tus libros la gente te etiquete o Sí. te ponga unos calificativos? ¿Te ha pasado eso? Sí, cómo no. Se me escapa ahorita el nombre de un autor, escritor, filósofo, también y voy a recomendar una película. ¿Cuál sería? Bueno, la película se llama El Ciudadano Distinguido. Estoy viendo mucho cine argentino y es un premio Nobel que vive en París, pero le hacen en su pueblo natal acá en La Pampa, Argentina. Lo invitan a hacer a que le iban a hacer un homenaje, iban a develar un busto de su persona para honrarlo como hijo predilecto del pueblo ahí. Entonces, de momento piensa no ir, pero la esposa lo convence y viene acá, y entonces al final, después de unos días, aquellos que lo honraron, pues casi lo sacan a balazos del pueblo. Y es que lo que sucede, y eso tiene que ver con el escritor filósofo que mencionaba al principio, tendemos a, cuando leemos algo, tratar de decir por qué Jesús escribió esto, y trata de descubrir la liga que hay entre tu historia y lo que escribes, cuando realmente deberían de tratar de establecer una liga entre lo que leen y su historia personal, como lectores. Interesante. Como lectores. Por lo general así, mucha gente cree que viviste eso y muchas veces lo estás... Claro. Lo estás inventando, ¿no? Por supuesto. Y es perfectamente válido. Y ahora, ¿cómo estás bien? Tú estás viviendo en Tijuana, ¿verdad? Tengo cerca de 40 años viviendo en la bendita frontera de Tijuana, que yo llevo metida en la sangre, y quiero mucho también a Ciudad Obregón, evidentemente, por eso retorno a encontrarme con mis amigos, pero soy un hombre fronterizo. ¿Sí? Ahora que por cuestión de la pandemia no teníamos acceso a la frontera, de alguna manera me sentía limitado a un solo mundo, cuando ya como fronterizos estamos acostumbrados a tener dos mundos. ¿Y qué grandes diferencias o qué pequeñas diferencias ves entre esos dos mundos? Entre el Tijuana y ahí está cerca de San Diego. A pesar de todo, la crisis social y todo lo que podamos tener acá como país tercermundista, yo creo que en México tenemos grandes valores, y en Estados Unidos pues es una sociedad muy, muy conflictiva y que tiende mucho a la violencia. Aquí te matan por alguna razón, allá te matan por la sin razón. No más porque sí. Sí. Llega un loco que viene perjudicado de Vietnam, saca una ametralladora y comienza a matar gente a diestra y siniestra, y eso me parece horrible, ¿no? Aquí quizá te maten porque le niegues un cigarro a una persona, pero de alguna manera hay un motivo. Que no digo, nunca es bueno matar a nadie. Llegar a esos extremos. Ni siquiera a un insecto habría que matar, ¿no? Hay que respetar la vida. Buen punto. Hermano, y por ejemplo, tú, ¿cómo sientes? ¿Tú crees que ves futuro para México? ¿Un futuro favorable? Lo veo un gran futuro para nuestro país, y aunque no quisiera polemizar, me da mucha tristeza cómo la gente se deja llevar por los agoreros del desastre, por
periodistas de la reacción y curiosamente censuran mucho a nuestro presidente. Yo me reservo, yo sí creo que se debe hablar de política y se puede hablar de religión, pero es muy difícil porque la sociedad, la veo ahorita mexicana, la veo muy polarizada, muy dividida, muy o te amo errática o te odio. Muy errática. Te amo o te odio, ¿no? Sí. Por cierto, hablando de libros, mañana va a estar aquí la esposa del presidente, viene a Ciudad Obregón. Es una persona preparada. La doctora Beatriz Müller viene precisamente a fomentar la lectura. Todos están invitados, viene el señor gobernador también, van a estar en la Plaza Zaragoza, exactamente en la calle Zaragoza y California. Ahí va a estar el evento mañana, el 14, a las 10 de la mañana, abierto a todo el público. Para los que quieran ir, habría que asistir. Es un fomento a la lectura y pues es un evento familiar con la primera dama que viene a Cajeme. Nano, no sé si quieras agregar algo antes de invitar a nuestro próximo, sí, cómo no, nuestro próximo sí, cómo no, anfitrión. Habrá que darle cabida al caballero aquí. Sí, y también vamos a seguir hablando de cosas de interés. Nos vamos de la literatura al deporte y por ejemplo, ¿dónde pueden conseguir tus libros? ¿Estás en Facebook? ¿O tus libros son...? Se han sido tirajes realmente, cuando mucho, de 500 ejemplares, y con orgullo te puedo decir que prácticamente están agotados. ¿En serio? ¿Y qué pasó con una segunda reedición? Ahora estoy incubando una novela. El Gran Faro Cultural del Noroeste es el Centro Cultural Tijuana, que tiene convenios con Conaculta y con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces metí una novela que se llama La Caldera de Dios, porque hay otra que se llama La Caldera del Diablo, y tengo mucha fe en que va a correr con suerte y la van a publicar. Y si me permites un tema final, sí. Tuve la fortuna de estudiar Derecho en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, y nuestra escuela se llamaba y se llama Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, lo mismo estudiamos a fondo economía que sociología, fundamentos filosóficos del marxismo, filosofía del derecho y criminología, y pues los temas típicos del derecho, ¿no? Las materias típicas del derecho. Pero creo ser entendedor de los procesos sociales. Ajá. Y yo quiero manifestar algo y que quede patente en tu programa para que la gente reflexione un poco. Ha sido muy censurado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por esa política que llaman de abrazos no balazos. Desde Carlos Marx escribió que el mundo desde Caín y Abel no ha sido mejorado por el castigo. Creo más en el premio que en el castigo. Premiar a los hijos antes que castigarlos. Esa política de nuestro presidente de abrazos no balazos, se han reído de él, pero si se quiere terminar con la violencia, no se puede combatir con más violencia. Cárceles y policías jamás han cambiado el mundo para bien. Mahatma Gandhi venció al gobierno británico, al Reino Unido, y lo sacó de la India sin disparar una sola bala, con el movimiento que llamó de resistencia pacífica. Y considero que si tú quieres apagar la lumbre no le vas a echar gasolina, le vas a echar agua. Entonces, creo que el verdadero caldo de cultivo de la delincuencia en todos los órdenes y de todo tipo, llámese homicidios, llámese robos, llámese violaciones, secuestros, sí. El caldo de cultivo de la delincuencia es la pobreza y la ignorancia. Hay que combatir el crimen creando empleos, educando a la gente. Yo sé que es un proceso no a corto ni a mediano plazo, a largo plazo, pero de alguna manera yo creo que nuestro presidente, sin festinarlo ante los medios, calladito la boca,
y bien asesorado por gente que conoce de esto, está tomando medidas que no se pueden publicitar. Mira, yo tengo amigos que estuvieron cerca de gobernadores en la Baja California y entonces llamaban a alguien y le decían, vas a operar esta plaza, pero no quiero muertitos en las calles, que no sepa a quién atribuírselos, porque te voy a quitar la plaza. Entonces, parece un cierto cinismo, pero realmente el fenómeno del narcotráfico no se va a acabar, porque mientras que haya quien demande camisas, va a haber quien fabrique camisas. Y realmente México es un punto de trasiego, de paso, porque tú sabes perfectamente que aquí se siembra marihuana y amapola, pero la coca está en el Perú, en Bolivia, ¿en qué otro país? En Colombia, y ellos van a seguir produciendo cocaína. La coca no es droga, la cocaína es droga. Cuando tú visitas el Perú, hay grandes carteleras que dicen, la coca no es droga, y te venden hojas de coca en la calle para combatir el mal de altura. Entonces, creo que México de alguna manera es punto de trasiego de ese flujo de droga para el gran mercado norteamericano, que tú sabes que es una alberca que no tiene fondo para el vicio, para la droga. Muy bien, Nano, muchas gracias por haber venido. Sé que mañana vas a andar pues de vacaciones, pero hoy nos dedicaste y nos regalaste parte de tu tiempo y estamos muy agradecidos. Sé que podríamos estar horas y horas platicando de temas de mucho interés, pero me gusta que la gente se quede con ganas para que siga o busque nuestros programas en YouTube. Agradezco mucho a Aureliano García y también a nuestros patrocinadores que hacen posible esto, entre ellos Ponchos, la casa de la torta, ahí por la calle 5 de febrero 215 Norte, entre Allende e Hidalgo. Ya regresamos con nuestro invitado Alejandro Robles para hablar mucho de béisbol, deporte y otras cosas. Esto es Alegorías Live. Muchas gracias, Jesús, te agradezco, me siento muy honrado.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso. Eso es Alegorías Live y les recuerdo, estamos en OBR en vivo. Ahí están todos los programas, también en mi muro de Facebook, Jesús Huerta Suárez, y en YouTube. Ahí puedes encontrar todos los programas por si quieren verlos con más tiempo y hacer sus críticas, sugerencias, opiniones. Estamos transmitiendo en la Yarda Bar, aquí en la Quinta Díaz en Ciudad Obregón. Aquí viene nuestro amigo Javier Alejandro Robles, un maestro, y aparte él es presidente o director de la escuela de béisbol. Platícanos, Alejandro, nos da mucho gusto que vengas a fomentar el deporte. Platícanos cómo va la escuela que se está haciendo de béisbol y platícanos todo lo que tú sabes sobre este deporte. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que quieren iniciarse en esta carrera y parte de tu historia? Bienvenido. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme, ¿no?, a tu programa, Jesús, y también por ahí a George Villa, que anda por ahí detrás de cámaras, y platicarte un poquito pues sobre mi persona. Soy, fíjate, también hablando un poquito, muy interesante, por cierto, la plática de mi amigo también Aureliano, muy nutrida la plática, y también, fíjate, se conjunta el deporte en sus temáticas que trajo, ¿no? Porque comentaba también la violencia hay que tratarla diferente, y en eso también se viene incluido el deporte, ¿no? Porque el deporte, en lugar de comprar 1000 patrullas, mejor compra 1000 pelotas, ¿no? Y trabaja con los muchachos de a lo mejor de las colonias marginadas, de por ahí las colonias que no les ponen atención, a lo mejor los turnos vespertinos, que están muy descuidados los muchachos. Entonces, pero parte de eso se ha trabajado también. ¿Estarán descuidados por las autoridades y por sus padres? O sea, ¿tú sientes que es únicamente responsabilidad de las autoridades? Es un conjunto de todo. Uh-huh. Yo creo que todo esto viene desde la economía. Porque, ¿qué pasa ahorita? El papá tiene que ir a trabajar, Ajá. no tiene tiempo para el niño anda rodando, y pues a falta de atención busca a alguien que lo atienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre pandillas, todo eso vienen las pandillas, viene la drogadicción, etcétera, ¿no? Y eso sí tiene papá, porque ¿cuántos niños son por ahí abandonados? Te felicito por todo esto que has estado haciendo. ¿Estás como presidente, se podría decir, o director de esta escuela? La liga de nosotros es la Liga Obregón Municipal. Es una liga que ya tiene trascendencia, tiene 25 años, es una liga familiar, se puede decir, una escuela de béisbol familiar, en la cual hace pocos años apenas, te puedo decir que 3, empezamos a tomar la batuta como director. ¿En dónde están ubicados? Nosotros tenemos 25 años en el Deportivo Álvaro Obregón, Proyecto Rainari 2000. Y, por ejemplo, ¿qué le puedes recomendar, Alejandro, Alex? ¿Qué le puedes recomendar a un joven o a un padre de familia que anda porque aquí hay muchos jóvenes que les gusta el béisbol, ¿verdad? Es se podría decir que el rey de los deportes en Cajeme, ¿o cómo lo ves tú? ¿Qué le podrías recomendar para que se le abra un poquito más la visión o el camino? Mira, te voy a dar un dato para que todo el público que te está escuchando aquí. Obregón es un semillero de béisbol. Así, a grandes rasgos, te voy a decir que somos la ciudad que más produce jugadores para Estados Unidos. ¿En serio? Para grandes ligas. Tenemos el récord en México. Así nomás ¿En para serio? Que Qué buena noticia. Entonces, hablando de eso también, tuvimos que ver en la nueva escuela mexicana que está sucediendo ahorita en el estadio, pues, que ya iba a ser obsoleto. Sí. Pero ahí pusimos nuestro granito de arena aquí para Ciudad Obregón. Cuéntanos esa historia. ¿Cómo se llama el lugar? Pues el Tomás Oros Gaitán. No, pero ¿cómo se va a llamar ahora? Es la nueva escuela mexicana. Nueva escuela mexicana. De alto rendimiento ahora, ¿no? De alto rendimiento. ¿Y por qué dices que ustedes pusieron su granito de arena en esto? Pues mira, cuando empezó la construcción del nuevo estadio de los Yaquis, ¿no? El NEI que le llamamos nosotros. Sí. Y ahí, fíjate, curiosamente, yo soy ingeniero civil y me tocó estar en la obra. ¿En serio? Como
Haciendo sea mis prácticas profesionales, Y vaya. aparte eres maestro, deporte y doctorado. Te gradúas en abril, ¿no? En abril nos graduamos ahí en el Instituto del Desierto de Santa Ana. Y el doctorado es en En docencia. En docencia. En docencia. Muy bien, eres un joven que está aprovechando su vida. Bien. Sí, te comentaba, y disculpa que te interrumpa, resulta que cuando empezó la construcción aquella, pues estaba el Tomás Oro Gaitán y se rumoraba fuertemente que se iba a vender para solventar pues ese déficit que había con el ISSSTE y todo eso, que pensiones De y las todo eso, pensiones. sí. Entonces la gobernadora lo anunció. Entonces nosotros, a sabiendas de que hay déficit o hay carencia, vaya, de espacios deportivos, dijimos, espérate, pues ¿por qué? ¿Por qué te vas a vender algo que nosotros lo construimos con nuestro dinero, ¿no? Y eso si llegaba el dinero porque, ay Dios. Etcétera, etcétera. Entonces, cuando empieza a querer vender, nosotros hacemos una marcha. Acompañado, por cierto, del diputado, mi amigo Marco Carvajal, y el senador Arturo Burs, que estuvieron ahí. Primero hicimos la marcha, nos voltearon a ver y nos dijeron, bueno, pues está bien. O sea que Arturo y Marcos tuvieron algo que ver ahí. Sí. Qué buena sí, onda. Sí. Muy amigos ambos. En la lucha esa nos conocimos. Órale. Y precisamente tuvimos, fíjate, ahorita que estaba hablando del escritor, me remonté a eso. Tuve que escribir también yo, me complementé, porque dijeron, bueno, ¿para qué lo quieren? O sea, está bien, te vamos a dejar el estadio, pero ¿para qué? Bueno, entonces hay que justificar para qué se va a necesitar el estadio. Y sí, nosotros, curiosamente, se acomodó todo. Sí. Y un exalumno de la escuela Obregón Municipal me manda, al momento que ve la marcha, me manda el proyecto, su proyecto de tesis, y era un proyecto autosustentable del estadio Tomás Oro Gaitán. ¿Y en esta marcha estuvo nutrida? ¿Dónde fue? ¿Cómo? Prácticamente fue alrededor de 250 personas. Fue desde el centro de Obregón hacia el estadio de Tomás Oro. Sí. Tomás. Y fue algo bien épico, porque aparte te comento que el escrito ese, por parte de este muchacho, fue la tesis. Sí, fue la tesis. La complementamos con un dato que también mucha gente no sabe, pero aquí en Obregón y en sus alrededores contamos con más de 50 o 55 a 60 estadios de béisbol alrededor del Valle del Yaqui y en Obregón. Yo no conocía ese dato. O sea que en el municipio de Cajeme. Pues no se puede decir. Podría decir alrededor. Porque están. Está Bacum y San Ignacio, que exactamente. Son de otros municipios. El Valle del Yaqui, vaya. En el Valle del Yaqui. Entonces sí es cierto que el rey de los deportes, cuando menos en Cajeme, es el béisbol. Completamente. Entonces, si por ejemplo hay esos niños o esos padres de familia, ¿qué es lo que tienen que hacer en primer lugar para acercarlos a estas escuelas? ¿O cómo se detecta? ¿Cómo se sabe? Pues mira. ¿Cuál es el proceso? Te puedo hacer un comentario de Hubo un tiempo que hubo un déficit, de hecho. Y siempre había existido un déficit desde... Pasaban la categoría de 7, 8 años, 9, 10 años, 11, 12, 13, 14... Pero ya a los 15, ya empieza que la tomadera, los muchachos. Y fíjate que se me ocurrió a mí una idea. Oye, voy a hacer una liga juvenil porque los muchachos se están saliendo a los 15 años, 16. Y fue un éxito. Cuando la creamos fue hace 2 años. Y estamos entre las 3 primeras o las 3 más grandes de todo México. ¿Y dónde están entrenando? Ahí en el deportivo. Son estilo franquicias. Haz de cuenta que cada quien, un grupo de amigos se juntan y hacen su equipo. Otros sí entrenan en diferentes estadios. Le damos tiempos a algunos. Y vamos a lo mismo. Hay carencia de espacios deportivos también. ¿Y de patrocinios? O sea, sí hay empresarios. Hay empresarios que poco a poco se han adelantado, porque también hablando de este programa, nosotros también, y George también nos echa la mano también, transmitimos en vivo, entonces atraemos a los patrocinadores. Qué buena onda, los felicito por ese gran trabajo, y sí, constantemente me están llegando las invitaciones para conectarme, y suelo conectarme a ver ahí a través de OVR en vivo, y los felicito muchísimo. ¿Y cómo está eso, Alex, de que
Dijiste que Obregón es un semillero y que es de los primeros lugares donde surten de jugadores para las ligas americanas. ¿Vienen de allá a buscarlos o cuál es el proceso? Mira, increíblemente te puedo decir que es un talento natural, ¿no? Si tú tienes tiempo, te invito a que vayas al valle Ajá. y tú te metes a cualquier campo, te puedo decir el campo 5, el campo 60, Polo Yaqui, donde Sí, tú sí quieras. han dado, ¿eh? Y Te metes y ve al estadio de béisbol, va a haber chamaquitos jugando. órale, órale. Entonces, muchas veces uno piensa que el talento sale de las escuelitas, pero no, muchas veces Salen de los barrios, de las está en el barrio, colonias. está escondido. Y logran estos muchachos, pues superar, ¿no? Su vida y yo creo que hasta ganan bien los beisbolistas. Sí, sí ganan bien, pero es una carrera muy corta, la cual yo en mi persona recomiendo estudiar y combinar ahorita que se puede combinar Ok. ¿Estudiar qué? O sea, ¿una carrera o estudiar? una carrera, sí. Ah, Hay ah, carreras virtuales que se pueden combinar. y- De hecho, mis hermanos lo están haciendo ahorita. Son profesionales y combinan. ¿Y por qué dices que es una carrera muy corta? O sea, ¿qué quieres decir con eso para los que no sabemos de este deporte? Vamos a suponer que son 1000 jugadores los que hay en las ligas profesionales aquí en México. Ajá. De esos, vamos a suponer que hay 500 destacados. ¿Sí? Para tú destacar, tienes que tener un proceso también. De que hay un proceso de formación, pues vamos a decirlo. Ligas semiprofesionales, tu año de novato, que no te estés desarrollado bien, y llegas a tener 25 años. Y de los 25 hasta los 35 tú tienes el máximo de tu fuerza. Entonces son 10 años que hay gente que obviamente desarrolla antes, hay gente que es longeva, que puede ir, pero son casos muy escasos, pues. Ah, ok. Entonces es por lo que se le dice que es muy corta la carrera. No es como el rock and roll, ¿no? Que a los 80 años puedes estarle dando, como Así Charlie es, Watts, así es. que hasta el último día de su vida, o Paul McCartney, que sigue ahí. Oye, por ejemplo, entonces tú tienes la capacidad de detectar cuando un chavo lo trae. Fíjate que gracias a Dios y a mi señor padre que El ya güero. tiene el tremendo güero. Robles, el Güero, Chicharrones. ajá. Él dentro de su carrera, y fíjate, es autodidacta en ese proceso. Ujú. Le tocó ser entrenador de muy joven y empezó a ofertar jugadores. Él mismo los entrenaba y por lo mismo del talento que hay aquí, decía, bueno, los equipos se le acercaban, equipos profesionales, y decían, oye, qué buen talento traes. Ujú. Y empezó a firmar jugadores primero para México. Y tuvo la suerte de tener una camada buena de jugadores que llegaron a firmar para las grandes ligas. ¿En serio? ¿Y a él le tocaba comisión o cómo es? Sí. Después ya te contratan en ese rollo, durante eso me tocó, pues, como se dice, rozar ahí, ¿no? Ah, ¿en Y serio? tuvimos un curso en República Dominicana con un equipo de grandes ligas. ¿Y qué futuro le ves ahorita al béisbol? ¿Influye que el equipo de los Yaquis ganen o pierdan o todo sigue o no influye para que los jóvenes sigan practicando? Mira, en estos últimos años, te puedo decir que 2 últimos, me voy a poner la estrellita, ¿no? Pero debido a esta liga que creamos nosotros, la Liga Juvenil, era muy difícil, ¿cómo te puedo decir? Convocar a todos los muchachos que andaban en los pueblos, a todos los muchachos que andaban acá. Ujú. Y como hay una liga fuerte, hay una liga de muchos equipos, te puedo decir que entre las 5 más grandes de México. ¿Está aquí? Sí, está aquí en Obregón. Entonces, se concentran todos los muchachos y empezaron a llegar equipos de Liga Mexicana, de ligas, a decir, oye, tengo que mandar una academia para allá porque ahí está todo el talento concentrado, ya no batallo. Y es garantía que en Obregón va a haber jugadores, pues. Qué buena noticia. Me gustan las dos personas que hoy han venido con buenas noticias para nuestro lugar. Y platícanos, por ejemplo, la escuela esta de béisbol que se está haciendo aquí en la calle Guerrero. Me dices que tuviste poquito que ver ahí, pues por estar luchando por el más o menos en qué consistiría esa escuela. O sea, ¿va a marcar puro deporte o también hay estudios intelectuales o?
Mira, cuando empezó el proyecto, el presidente que es amante del béisbol, ¿no? Igual que como su servidor, quería proyectar o quería que llegaran más muchachos más jóvenes a grandes ligas. Ese era el proyecto primero porque le encanta el béisbol. Entonces, pero ese es un proceso largo. Es un proceso largo en el cual nos tenemos que, para empezar, capacitar nosotros, etcétera. Entonces hubo un proceso de reclutación. Pero aquí pasó algo muy curioso. Pasó lo que te acabo de comentar. Le ganaron el tirón a esa escuela las academias que habían llegado porque ya estaba concentrado. Entonces, esta camada ya fue tomada, pues. Ya estaba tomada la mayoría del talento. Sí hay todavía. Pero la mayoría ya estaba firmado los jugadores, etcétera, etcétera. Y esta academia pretende darle la oportunidad a los muchachos de salir con una preparatoria, se puede decir, un trabajo técnico, vaya. Qué interesante, eso es plausible. ¿Y en Hermosillo crees se va a hacer lo mismo o no sabes? Las dos academias están funcionando actualmente. Pero en el aspecto de rescatar los estadios sí, para hacerlos escuelas. De hecho, ambos están a la par. En el proceso. Creo que Hermosillo va un poco más avanzado. Y no solamente es béisbol, creo que van a meter varios deportes, creo que box por ahí. Ah, qué bien. Sí, van a empezar a combinar. Y sí, ya lo comentábamos tras cámaras también, de que sí va a haber mucha creación de empleos. Incluso son escuelas. Hasta turismo, yo creo, ¿no? Sí, de todo, o sea, va a haber mucho empleo para maestro, por ejemplo, que se van a abrir bases. Ah, ok. Se van a abrir bases para maestro, hay fisioterapeutas, hay nutriólogos, hay de todo, pues doctores, etcétera, para atender a esos muchachos de alto rendimiento, ¿no? ¿Tú no te pierdes los juegos de los Yaquis o andas muy ocupado? Le comentaba aquí que a Aureliano que anda por ahí tras cámara, que yo no sigo a los Yaquis ahorita, siempre los he seguido, no soy fanático, y aparte juego béisbol, pero ahorita mi hermano va con los Mochis, va con los Cañeros, entonces pues toda la temporada con los Cañeros y aunque no les ha ido muy bien, pero sí seguido a fiel, ¿no? Con él. ¿Y tú como conocedor, hay algunos beisbolistas internacionales de cualquier época que admires? Pues yo internacionalmente siempre he admirado a Derek Jeter, un shortstop que fue Salón de la Fama, y el mexicano que para mí es el mejor de todos los tiempos es Vinicio Castilla. Y Fernando Valenzuela. No, Fernando Valenzuela pichando, pero para mí alguien que hizo la diferencia, porque Fernando Valenzuela lo hizo pichando, y los pitchers que llegan, o sea, los mexicanos que llegan casi todos son pichando. Sí. Pero para mí, alguien que hizo diferencia fue Vinicio Castilla, porque aparte que fue discriminado en el proceso y pasó esos procesos, ¿no? Y sí fue exitoso. Y bueno, ¿dónde te vamos a ver próximamente? ¿La dirección de deporte o qué? Pues mira, precisamente estoy yo enfocado en terminar mi doctorado en lo que es docencia. Apenas tuve un proceso de basificación en el proceso que estaba iniciando la liga juvenil, estuve basificándome, vivía en Guaymas, vivía en Imuris. Ok. Y ya me regresé para acá como maestro de matemáticas. Soy maestro de matemáticas, maestro de inglés. También maestro de inglés porque vivimos en los Estados Unidos. Combino ahí. Qué buena onda. Lo que se puede dar. O sea que has estado viviendo de la docencia y del deporte. Sí. Y bueno, pues y me gustaría que ya vamos a terminar el programa. Me gustaría, Alejandro, que por favor le digas a la gente, a nuestro Ciudad Obregón, algún como consejo, alguna sugerencia, alguna opinión, alguna crítica que nos ayude a ser mejores o ser una mejor ciudad. Una sugerencia, o sea, o estás contento de lo que estás viendo, o sientes que estamos en un proceso de mejora. ¿Qué sientes tú? Porque tú vives más cerca con muchos jóvenes. Sí, veo una sociedad que pide esperanza, ¿no? Pide esperanza, pero también muchos de nosotros no practicamos con el ejemplo, ¿no? Nos falta practicar con el ejemplo. Y yo siempre tengo una filosofía que la quiero compartir. Cuando yo tengo un sentimiento, por ejemplo, de que envidio a alguien o algo, me retracto. Me autocritico y digo, estoy mal. Okay. Entonces, trato de ser mejor para que el prójimo también sea mejor conmigo. O sea,
y trato siempre de ayudar, aunque a veces no reciba, que no es mi interés, pero siempre, por eso se me da, porque con esta escuela de béisbol también, pues no falta el niño que le hace falta que el guante, que esto, que lo otro, y estamos para apoyarlos. Bueno, y reitero este tema, porque es muy común, o como por ejemplo cuando los niños están en su casa y le dice, papá, quiero ser jugador de béisbol, ¿cuál es el primer paso que se da para ayudarlo? O al revés, cuando por ejemplo el papá a fuerzas quiere que sea beisbolista, ¿cuál es el primer paso que darías tú, por ejemplo, en que ves, oye, este muchachito tiene posible talento? ¿Qué sigue de ahí? ¿Inscribirlo en una escuela de béisbol? ¿O llevarlo al campo a jugar ya directo? ¿O el slope pitch? Hay papás que tienen conocimiento, exjugadores que son buenísimos, pero nunca va a ser la misma que el niño aprenda a jugar solo, a que se meta, a que instruya y que esté viendo al otro muchachito que a lo mejor lo hace mejor que él y que le puede, con la pura vista, estar viendo que puede mejorar algo o le puede quitar una técnica al otro muchacho o adoptarla únicamente, ¿no? Aparte que en la escuela de béisbol, la de nosotros al menos también, y hay varias aquí en Obregón, muy buenas por cierto, en particular la Obregón Municipal, nos dedicamos a si el niño viene de nada. ¿Hay béisbol hoy? No sé, no, es que me lunes, pareció ir... El lunes, okay, hoy no hay. Me pareció ir que estaban hablando porque se oye todo lo del estadio. Entonces, perdón. Sí, algo que nos caracteriza como escuela, te comentaba, que nos gusta agarrar a alguien de cero y trabajarlo para que se forme el pelotero. Y por ejemplo, ¿dónde está tu escuela? ¿Dónde te pueden buscar los chavalos que quieran inscribirse? Pues mira, gracias a Dios, la página Obregón Municipal es muy sonada, Obregón Municipal Oficial, tenemos más de 10,000 seguidores ahí en Facebook, tenemos Instagram también, Obregón Municipal, y precisamente este fin de semana tuvimos el torneo navideño estatal, y del cual nos trajimos 2 campeonatos, en Guaymas, Sonora. Eso, felicidades. Sí. Alejandro, muchas gracias por haber venido, y también a Aureliano les agradezco, y sobre todo al auditorio, porque estamos con la firme idea y propósito de ver con mucho cariño esta tierra que nos vio nacer y buscar las cosas positivas y ver que sí hay posibilidades, pero en todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Así es. ¿Algo que quieras agregar, hermano? No, pues despedirme y agradecerte por invitarme, pues no había tenido el gusto de conocerlo, pero cuando se te antoje, cuando se le plazca, también estaba un servidor a la orden también. Vamos a ir a verlos jugar y a tomar fotos y es que no hay cosa más, para mí, cosa más bonita que ver a los jóvenes practicando algún deporte. No sé, se siente muy bonito, se siente, no sé cómo lo veas, pero, o si sea una simplada la mía, pero me encanta verlos en las canchas. Fíjate que precisamente y ahorita en estos momentos estamos en las semifinales de la liga. Y con mucho orgullo te digo que el año pasado, uno de los pitchers que estuvo tirando con nosotros apenas, te puedo decir meses, está con los Yaquis ahorita. ¿En serio? ¿Quién es? Sí, Jorge Sauceda se llama el muchachito. Oye, y la gente que quiere ir a ver, ¿dónde puede ir a ver? Lo puede ver por la página de Obregón Municipal o puede estar los campos del Deportivo los días sábados, ¿no? ¿Los sábados a qué horas? A las 9 de la mañana. Otra cosa que logramos con mucho esfuerzo, que los muchachos los días sábados estén a las 8 de la mañana entrenando ahí. Eso, muchas felicidades. He escuchado a los de la Liga de Fútbol que se han quejado porque no hay iluminación. Ustedes no tienen ese problema las noches, no juegan de noche. No. De hecho, nosotros los juegos son muy rápidos. Con base de madera se juega un béisbol muy rápido. Son 2 horas y media, 3 cuando mucho. De 9 a 12. De 9 a 12 desocupado. Hay que ir, todo el mundo puede entrar. Sí. Ok. Aquí en el Deportivo, todos invitados a ver o a jugar béisbol, y que Obregón es semillero, no solo de trigo, también de beisbolistas.
y también de escritores y músicos. Estoy muy orgulloso de este pueblo porque Tiene- fíjate que aquí casi siempre invitamos músicos y hay mucho talento. Yo creo que serán las tortillas de harina, ¿o qué crees tú que sea? Fíjate que algo bien peculiar, Ciudad Obregón es una ciudad chica y tiene cosas bien interesantes, ¿no? Como los boxeadores que han salido de aquí, Julio César Chávez que nació aquí, Sí. músicos como Sergio Nun- Vega, o o sea, nunca jamás. internacionales, sí. Los nunca jamás ahorita andan. O sea, está bien. Es curioso que en un lugar tan chico estén los Yaquis de Obregón también, estén los de estos halcones que han sido campeones. Y en un lugar muy peculiar, o sea, como es Obregón, que obviamente lo amamos nosotros, ¿no? Oye, ¿y el básquetbol, hablando de los halcones, cómo va? ¿O no sabes tú si hay movimiento? Todavía no empiezan los halcones, sí, no. Ah, ok, pero el básquetbol también está haciendo lo suyo. Sí. Ah, qué mucho. buena Y ha onda. triunfado y han sido campeones también los halcones. Muchas gracias, Alejandro, por venirnos a traer cosas buenas, y gracias a Aureliano García, gracias al auditorio, gracias Jorge, gracias a Ponchos de la Casa de las Tortas, a nuestros patrocinadores, pero sobre todo a ustedes. Vamos a tener los programas en OBR en vivo, en mi cuenta de Facebook Jesús Huerta Suárez, o en YouTube Jesús Huerta Suárez también. Ahí están todos. Buenas noches, nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Ahí estamos.